cajas están las fotografías que nos están enviando las hijas de Lucho Alba, de todo el archivo que él ha tenido. Qué bien, Y que tenemos vayan. mucho más todavía en la biblioteca auxiliar. Qué bien. Sospecho que nos han enviado 30.000 fotos, ¿está bien? Por lo menos unas 30.000 fotos, sí. Está muy bien. Y aquí está la máquina de Ramiro Prialé, a quien tú trataste pues tan de cerca, ¿no? Claro. Lo conozco desde que nací. Sí, Estuve ¿no? escondido en mi casa. Ah, En la imagino. dictadura de Bolivia, cuando yo era un niñito, yo me quedaba dormido en sus baldos. Así, ¿no? Mientras él me hablaba de la mitología griega. Debía escribirse todo eso, ¿no? Sí. Yo en las publicaciones que he hecho de trazos de historia, hay más de 100, Y es más por de eso 100 que él me publicaciones. regaló una escultura que hizo, una pepa, que es muy dura, Ya, del perfil de Víctor Raúl. ¿No la has visto tú? no, Te voy a traer un día acá para que Ya. me la regaló él. qué bueno. ¿Se está escuchando bien la marsellesa, querido compañero Iván Villar Vélez, no? Ah, qué bueno. Esta es una foto que está allá, que estaba en el dormitorio de Alan García. Según Ricardo Pineda, así. solo Alan tenía acceso a esa foto. Cosas así de misterio, ¿no? Sí. Cosas así. Víctor Raúl era igual, ¿no? Ese encuentro con Arévalo, ¿no? Después Claro. que Arévalo estuvo muerto, ¿no? Esa es la partida de defunción que trajo Luciano Ponce. Sí, claro. De acuerdo a esa partida, Manuel Arévalo no murió el 15 de febrero, sino el 16 de febrero, de acuerdo a la partida. Pero bueno, en esos tiempos. Lucas Cabello. ¿Qué? Lucas Cabello. Inmortal Lucas Cabello. Sí, claro. Aquí habló bastante de Lucas Cabello y de los compositores que tuvieron mucha cercanía con el APRA, Miguel Loblitas, musicólogo aprista, Sí, de la base de Barranco, ¿lo ubicas? sí. Claro. Con él hemos hecho jornada del APRA Canta. ¿Seguro? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Depende dónde y a qué hora nos estén sintonizando. Estamos en vivo y en directo desde la Casa Museo Haya de la Torre, desde la Biblioteca Privada de Víctor Raúl. Hoy día domingo 25 de mayo del 2025. Y tenemos la honrosa para nosotros presencia de nuestro querido y gran compañero historiador, don Hugo García Salvateschi. Muy siempre emocionado, querido Hugo, cada vez que vienes aquí al museo, no solamente por esa larga trayectoria que tienes en el partido, no voy a decir los años que tienes, por supuesto, pero sí resaltar siempre la enorme cantidad de obras que has publicado a lo largo de toda tu vida, ¿no? Solo pensar, solo saber que tienes 34 tomos de la historia de la filosofía, ¿no? Ese es para leerlo pues durante toda la vida, ¿no? No sé cuántas páginas contendrá esos 34 tomos, ¿no?
y la enorme cantidad de obras que ya están en muchos casos en segunda, tercera edición, cuarta edición, el APRA entre las dos orillas, por ejemplo, ¿no? Que tiene una segunda edición o tercera edición. Segunda. Que a mí me ha conmovido mucho, sobre todo la introducción que tú haces, ¿no? Ese maltrato que te hicieron en el Congreso, alguna acusación tan falsa, ¿no? Y una pena que inclusive la célula parlamentaria aprista haya tenido pues un mal comportamiento con tu persona en esa etapa, ¿no? Bueno, aunque esas son otras historias. ¿Qué otros proyectos hay, querido Hugo, en cuanto a tus publicaciones? Bienvenido primero aquí al museo. Entiendo que la internacional Amazon es la que ahora te edita y distribuye tus obras, y felicitaciones por eso, ¿no? Creo que estás en una situación pues descollante en lo que significa las publicaciones, ¿no? Sí. Muchos escritores peruanos seguramente, historiadores, quisieran estar en ese nivel, y muy bien por ti, querido Hugo, y felicitaciones. En estos momentos están subiendo 3 nuevas obras mías en Amazon. Una de ellas es la segunda edición de Luis Alberto Sánchez, La vida del siglo, donde he incrementado notablemente la introducción. Además, perdóname, heredero de una buena parte de la biblioteca de Luis Alberto Sánchez, ¿no? Sí, la mayor parte, sobre todo los libros que además ya de valor histórico, ¿no? Ya nos has enviado 80 libros aquí a la biblioteca privada de Víctor Raúl. Los que estaban dedicados a él se los quedó. Los que vendió fueron los libros comerciales. Bueno. ¿Qué diferencia había, perdóname, entre libros comerciales y los libros? O sea, una cosa tiene un gran valor histórico, por ejemplo, una obra que sea la primera edición de Aya de la Torre, dedicada por Aya de la Torre a Luis Alberto Sánchez, que es una obra histórica, tiene un valor histórico, claro. Y otra cosa es una última edición de esa obra que se acaba de publicar. Que es la que, digamos, lo ha... Él ha vendido, sí, ya. No las obras dedicadas a él. Tú tiene las obras dedicadas a él. Ah, pues... O sea, las que tienen un valor histórico, ¿no? Caramba. Tengo además el archivo, que recién lo estoy ordenando. Tengo su escritorio, su asiento, en fin. Luis Alberto fue sumamente generoso conmigo. He incrementado notablemente la primera parte, que es apuntes para una biografía de Luis Alberto Sánchez. En segundo lugar, estoy publicando... Un poco replicando el título que él puso a su obra, ¿no? Sí, sí, apuntes para una historia de la primera edición de esta obra se publicó estando en vida Luis Alberto Sánchez, a pedido de Luis Alberto Sánchez, en la editorial Ayacucho, de Caracas. De Caracas, claro. Ahí salió la primera edición, ya está saliendo la segunda edición. ¿Era la época de Carlos Andrés Pérez? Claro, en tiempo de Carlos Andrés Pérez. 74 más o menos. Sí. Claro. Y eso hay que aclararlo, porque no vayan a pensar ahora que Venezuela vive pues una situación dramática. No, claro. Era en otra época, estamos hablando ya de varias décadas atrás. La época democrática, la época de Acción Democrática, la época de Betancourt, la época de Carlos Andrés La época en que Venezuela era el país modelo democráticamente en América Latina. Así es, y rico. Claro, y rico además, ¿no? En segundo lugar, estoy publicando una obra inédita de Luis Alberto Sánchez titulada El terrorista. Es una novela que está dentro de las cosas que me dejó Luis Alberto Sánchez. La viuda Rosita me dijo que espere 20 o 30 años antes de publicarla, ya ha pasado ese tiempo. La estoy publicando con un extenso prólogo mío, donde trato de analizar las razones por las que surgió el terrorismo en el Perú. Y la tercera, que la acabo de concluir hace una semana, es también un volumen bastante grande, dedicado a un análisis ya completo de lo que es la teoría del espacio-tiempo histórico. Son esas 3 obras las últimas que están subiendo a Amazon. Bueno, de las tantas que ya están en Amazon, ¿no? Sí, imagínate nomás tener 34 tomos de la historia de la filosofía. Es impresionante. Además han salido ediciones nuevas, por ejemplo, la segunda edición de Lapra entre dos orillas, son novedosa, fue duplicada en un tomo voluminoso, ya son 2 tomos voluminosos. Igualmente,
mi primera obra, que fue prácticamente un folleto, El anarquismo frente al marxismo, ha salido una obra voluminosa, que es prácticamente ya otra obra. Mi obra sobre el aprismo y la doctrina social de la Iglesia había quedado desfasada porque prácticamente no trataba de los últimos 40 años de la historia de las encíclicas pontificias, que los he tratado. Entonces está completamente renovado. Misogeni Maguiategui solamente tiene la añadidura, el prólogo, en lo que sí prácticamente no ha recibido mayores cambios es Saya de la Torre o el marxismo indoamericano, ni mi obra sobre González Prada, que su tercera edición es casi idéntica a la segunda. Es impresionante y naturalmente creo que cualquiera que aspire a tener pleno conocimiento de lo que es el APRA, de lo que es la filosofía del APRA, de lo que es la historia del APRA, tiene que leer al historiador Hugo García Salvatech. A propósito, has hablado de la Iglesia, has hablado de esa relación y de esa vinculación también con el APRA. ¿Qué opinas o qué te parece? Porque de hecho tú estás muy vinculado también a la Iglesia, mucha cercanía. ¿Qué opinión, qué te parece la elección del nuevo Papa, del Papa peruano? No me sorprendió su elección, porque lo consideraba que estaba dentro de los cardenales que podían asumir el pontificado, y además... ¿Tú tenías, digamos, alguna... ¿pensabas que él podía ser Papa? Él podía ser Papa por una sencilla razón, que el electorado estaba muy dividido. Se requería un Papa que en cierto modo no le crease problemas al ala conservadora de la Iglesia, ni tampoco a los progresistas. Y este Papa yo creo que va a lograr una síntesis dentro de esas dos orientaciones. Por otro lado, tenía una ventaja enorme que es propia, digamos, de la época en la que vivimos. No es un Papa que haya surgido de las librerías, las imprentas, las bibliotecas del Vaticano, que haya vivido dentro de todo lo que vendría a ser la estructura burocrática de la Iglesia, sino es un pontífice que viene de una actividad eminentemente pastoral. Es un Papa que conoce, que ha trabajado con el pueblo. Un país donde hay tantas y creo que es uno de los pocos papas que tiene esa característica dentro de los últimos papas, ¿no? Y eso es muy positivo. Lo que sí me sorprendió, apenas lo escuché, es el nombre que eligió. Incluso ese día publiqué un artículo sobre los enigmas de un nombre. El término león, en primer lugar, es una palabra que no expresa diálogo, que no expresa apertura, sino que más bien expresa enfrentamiento, lucha. Bueno, pero ese es secundario, pero esa es su connotación original. Incluso muchos de sus predecesores se llamaban León, porque en esos momentos el Papa no es solamente era el vicario de Cristo, el jefe de la Iglesia Católica, sino simultáneamente era jefe de un Estado, era rey de un Estado que se enfrentaba para la conquista territorial con otros estados. Y sus predecesores anteriores, ¿no? Indudablemente se destacaron por ese enfrentamiento, por esa lucha, fueron guerreros para conquistas territoriales de los estados pontificios. Y por eso quizá el nombre de León. De León. El León XIII, que es el último, digamos el anterior, es un papa de fines del siglo XIX e inicios del siglo XX. Era todo un estadista, ¿no? De un nivel intelectual muy grande, pero indudablemente con dos facetas. Desde un punto de vista social, con él se inició la doctrina social de la Iglesia, con la Regum Novagum, que es el punto de partida de toda la doctrina actual de la Iglesia, donde la Iglesia se puso definitivamente del lado del trabajo, del lado del trabajador, y condenó las posturas extremas tanto del marxismo como del capitalismo. No solamente es una encíclica que condena al marxismo, condena incluso en algún momento con mayor énfasis
el capitalismo de la época. Muy progresista. Pero por otro lado, desde un punto de vista conceptual, desde un punto de vista dogmático, fue uno de los pontífices más conservadores que ha tenido la Iglesia en toda su historia. Frente al carácter progresista que tuvo desde un punto de vista social la Rerum Novarum, publica también Aeternis Patris, en lo que se refiere al pensamiento de la Iglesia, donde trató de imponer, desterrar completamente de todos los estudios superiores vinculados a la Iglesia las nuevas teorías filosóficas científicas y tratar de retornar inútilmente, porque es un anacronismo, a un pensamiento propio del siglo XII. Era sumamente conservador desde un punto de vista doctrinal. Y eso me produjo... ¿no? Sobre este papa, digamos. Claro, porque produjo, la elección... obviamente, una atención. La elección que hace un papa al usar un nombre está señalando, por así decirlo, cuál es el camino que va a seguir. No es una elección porque el nombre le gusta, sino es un mensaje de lo que él quiere que sea su pontificado. Conociendo que es un papa que está muy vinculado a todo lo que es el tema social, no va a haber ningún retroceso, sino más progresos en este intento de la Iglesia de acercarse cada vez más a los pobres, ¿no? Lo cual está muy bien, ¿no? Lo que está muy bien. Esto está vinculado también al Papa Francisco. El Papa Francisco usa por primera vez el nombre vinculado a San Francisco de Asís. Y en el tema de San Francisco de Asís hay un hecho que se desconoce, por lo general, pero que tuvo muchas repercusiones en la Iglesia. San Francisco de Asís fundó a los franciscanos con unas reglas muy severas, muy radicales en el campo de la pobreza, muy ascéticas. Y esto asustó al pontificado, que modificó las normas para hacerlas menos rígidas. San Francisco reconoció las reglas del sumo pontífice, pero cuando estaba en el lecho de muerte, en su testamento, frente a sus seguidores, a los miembros de su orden, les pidió que retornasen a las reglas primigenias. Vale decir, aquellas que habían sido dejadas a un lado por el pontificado. Entonces surgió un movimiento denominado de los Fraticelli, que fueron condenados, enviados a la cárcel. Incluso el mismo superior de la orden franciscana en ese momento fue encarcelado por orden del representante papal, San Buenaventura. Los Fraticelli van a tomar esta actitud de prácticamente, no solamente que los franciscanos, sino que la Iglesia no solo esté vinculada a los pobres, sino que ella misma no tenga ningún signo exterior de riqueza. Una Iglesia pobre para los pobres. Eso se va a acentuar en el Renacimiento, porque el movimiento Fraticelli fue apareciendo a lo largo del tiempo. En el Renacimiento se tiene una vergüenza, la mayor vergüenza histórica de la Iglesia católica y de la Iglesia cristiana, con el papado, que tuvo que huir de Roma y afincarse varias décadas en Francia, que fue el símbolo de la corrupción. Y ahí surgen nuevamente los Fraticelli, vinculados con el superior franciscano, donde estaba también el gran filósofo franciscano Ockham, con el que se inicia la época moderna, que van a luchar contra la denominada Iglesia de Aviñón. Y van a señalar claramente que la Iglesia tiene que ser una Iglesia pobre, no debe tener ningún signo de riqueza, que debe vender todos los bienes para ponerlo a los pobres. Y por otro lado, empezó la corriente ya democrática, que después se va a llamar constitucional. El papado en ese entonces, al margen de lo que significaba como religión, era un reino, era un estado.
era un Estado que tenía un monarca civil, un monarca que regía, que gobernaba los estados pontificios, que entraba en conflicto con otros estados por razones territoriales, usando muchas veces como arma la excomunión. Frente a todo eso, lo que señalan ellos es que el Papa no debe gobernar solo, sino con el concilio. Y este modelo del concilio, iniciado por ese grupo de los Fratiscieri, sobre todo por el gran filósofo Ockham, va a servir como modelo a lo que posteriormente seguía el Parlamento, que va a generar la monarquía constitucional. Entonces, estos nombres no son por el azar, significan muchas cosas. Y en el caso del Papa actual, naturalmente, el Papa tiene ese actual, antecedente, ¿no es cierto? Teniendo en cuenta no solo el nombre elegido, sino el historial de lo que ha hecho en su vida, yo creo que va a ser un Papa que va a avanzar más, incluso desde un punto de vista social. Muy bien, querido Guido. No creo que ponga mayores trabas a una presencia de la mujer, pero sin entrar a lo que vendría a ser la jerarquía. Con él jamás se va a discutir. Ya ha designado a una mujer, ¿no? Así, en todo eso, pero jamás va a permitir incluso que se discuta si la mujer puede ser ordenada de sacerdote. Muy bien, querido Huito, tú inclusive en el prefacio de este programa nos dijiste, ¿no es cierto?, que para hablar de la Iglesia y de este Papa, naturalmente, podíamos hacer un programa completo. Y ya me doy cuenta que así debería ser. No solo uno, quizá dos, con toda la sapiencia, el conocimiento, el bagaje que tú tienes, ¿no? Pero hoy nos ha convocado un tema también, ¿no es cierto? Dos temas que son trascendentes, que son importantes, ya para nosotros mismos, para nuestro movimiento, para nuestra organización continental, para nuestro partido. Y uno de los títulos que hemos estado reiterando a lo largo de esta semana es, ¿no es cierto?, ¿por qué el APRA o el Partido Aprista Peruano debe desafiliarse, ¿no es cierto?, de la Internacional Socialista? Y ese es un tema que naturalmente siempre a los que de alguna manera hemos estado muy cerca allá de la Torre, hemos trabajado pues por años con él, y tú con mayor razón, ¿no es cierto?, siempre él fue partícipe de que el APRA debía ser solamente una organización, un partido observador de la internacional, porque de por sí el APRA era una internacional de la América Latina. Hablemos de ese tema, por favor, que nos ha convocado el día de hoy. Y quedemos para cuando tú lo dispongas, para que puedas hablarnos, enseñarnos, aprender de ti, ¿no es cierto?, esto que está tan presente en estos tiempos y que tiene que ver con la Iglesia y con el Papa actual. Perfecto. Fíjense, para reducirlo, señalo la tesis, después voy a demostrarla. La afiliación del APRA a la Internacional Socialista significa simple y llanamente el que automáticamente quede fuera de lo que es el APRA como gran movimiento. Esta es la mayor traición histórica que se le ha hecho a Haya de la Torre. Así como en la Iglesia se distingue que una cosa es el pecado y otra cosa es una actitud permanente de pecado, este no es una simple traición, es una actitud permanente de traición a Víctor Raúl. Cada minuto, cada día, cada semana, cada mes, estamos traicionando a Haya de la Torre mientras continuemos afiliados a la Internacional Socialista. Voy a tratar de explicar. Tiene además un origen pues europeo, claro, y viene de la Segunda Internacional. Todo eso, por favor, querido. Fíjate, en el año 1930, el fracaso de la revolución de 1930, muchas de estas grandes revoluciones sociales que se hicieron en el siglo pasado, aparentemente fracasaron en sus efectos inmediatos, pero dejaron una gran enseñanza que les ayudó a los pensadores a dar un paso adelante. La revolución de 1830
que estaba todavía dentro de la influencia completamente y exclusivamente libertaria, anarquista, se dio cuenta que toda revolución iba a fracasar si es que no había una organización, lo que es completamente contrario a la mentalidad anarquista y libertaria. El fracaso de 1848 dio un paso más adelante. Se requería que los diferentes partidos que buscaban la misma revolución que se publique el manifiesto se comunista, crease, ¿no? el manifiesto comunista, pero también el manifiesto de Proudhon, ¿no es cierto? Se crease la Internacional. Entonces, ¿qué cosa es la Internacional? Es un movimiento multinacional que engloba diferentes partidos de diferentes países que tienen el mismo objetivo de redención social, ¿no?, que tienen necesariamente que cumplir. O sea, es la Internacional la que da la base ideológica de un partido. Correcto. La que da el plan máximo, mínimo, algunos lo llamaban máximo, otros mínimos, depende del ángulo en el que se le mire, pero es la que da. Víctor Raúl lo primero que hace, al igual que que Proudhon, que el mismo ejemplo de Marx, primero surgió el movimiento, la Internacional, y después el Partido Comunista. Primero surgieron las internacionales vinculadas al movimiento anarquistas y después los movimientos nacionales. Crea el APRA como el gran movimiento internacional indoamericano, exclusivo para Indoamérica, para solucionar los problemas sociales propios de Indoamérica, que no tenían nada que ver con los problemas ni de Asia ni de Europa. Es la respuesta ideológica, digamos, Y, ¿no? claro, A lo que acontecía en y es Europa, por ese motivo que siempre rechazó el que se nos consideremos socialistas, porque el socialismo está como un elemento de solución para los problemas que tienen en Europa, no en América Latina. Él lo decía, pues, ¿no? Las condiciones económicas, la disparidad histórica determina la disparidad económica y social, ¿no? Lo repetía siempre. Al APRA, como gran movimiento, le pertenece ¿qué cosa? Le pertenece el plan, la parte programática, dogmática. Cuando el APRA, haciendo una traición más grande, se afilia a la Internacional Socialista, significa que ya no estamos afiliados al APRA, que ya nuestro programa máximo o mínimo no cuenta, que lo único coherente es seguir los dictados del socialismo, o sea, deberíamos llamarnos Partido Socialista Peruano. ¿Cuándo se afilió el partido aprista a la Internacional? No lo sé, pero ha sido en la primera década de este milenio. Ya muerto Víctor Raúl, fue un intento que fracasó en dos oportunidades anteriores. Víctor Raúl participó inclusive en la reunión de la Internacional el año 76 allá en Caracas, ¿no? Cuando Venezuela pues era un país democrático, con Carlos Andrés Pérez, con Rómulo Betancourt, ahí estuvo Willy Brandt, Felipe González, todavía tan joven, tan muchacho en esa época, ¿no? Pero ahí, y es bueno que lo recuerdes, Víctor Raúl pues tuvo un mensaje, un discurso eminentemente ideológico, aprista, ¿no es cierto?, desde su espacio-tiempo histórico que era la América Latina, ¿no? Lo que ha señalado Víctor Raúl es que con la Internacional Socialista debemos tener las relaciones más cordiales, ¿no? Somos países, somos movimientos cercanos en el sentido que tenemos objetivos, algunos objetivos comunes, pero partimos de realidades distintas. Y es por eso que Víctor Raúl jamás aceptó que el Partido Aprista se afilie a la Internacional Socialista, porque eso significaba que el APRA, como el gran movimiento, como la Internacional Indoamericana, desaparecía, se le mataba. Que sea siempre solo un partido observador. Que sea observador, invitado, que se le considere un partido amigo. Todo eso. Así es. No hay ninguna. Pero el que Háblanos un poquito de la Segunda Internacional, donde se origina justamente este movimiento de la Internacional Socialista. Esta Internacional Socialista
donde aparece Kautsky, ¿no? Inclusive Lenin claro. tiene un libro ahí sobre Kautsky, el renegado Kautsky. Trata... Y ahí en La Torre responde los años 70 con un artículo bastante bien cimentado, claro, que está publicado en 130 artículos y una sola idea sobre el APRA. El renegado Kautsky tuvo razón. Fíjense, el problema central en ese momento era que esta internacional socialista surge en oposición al marxismo-leninismo, que dicho sea de paso, tergiversó no solamente el pensamiento de Hegel, sino también el pensamiento del mismo Marx, ¿no? Donde se hablaba de la dictadura del proletariado. Vale decir, el que el pueblo sea pasivo frente a los cambios y que se haga una revolución para el pueblo, pero contra el pueblo. Entonces, ese carácter democrático fue aplaudido por Víctor Raúl. Entonces, es lo que lo hace precisamente que sea un movimiento cercano, un movimiento de amigos, no de enemigos, claro, no de contrarios. La respuesta fue más o menos decir, mira, la revolución podemos hacerlo también en democracia. Podemos hacerlo también con la presencia y la participación popular, con el voto soberano del pueblo. Ese es el elemento de acercamiento que tiene con el APRA, por el cual somos movimientos cercanos. Claro. Pero bueno, nosotros no somos socialistas. Las condiciones económicas y sociales pues te señalan otro camino, otra ruta, ¿no? Y eso lo significó muy bien Haya de la Torre. Desde el momento en que el APRA se afilia a la Internacional Socialista, no pertenece al APRA. Desde el momento en que el partido aprista... Claro, el partido aprista, disculpa. El momento que el partido aprista se afilia a la Internacional Socialista, prácticamente... Bueno, que hay que hacer ahora, ¿no es cierto?, que pues... Es por afiliarse. el camino que corresponde hay que desafiliarse y hay que impulsar quizá con mucha fuerza, como debe hacerse siempre, la Internacional aprista, ¿no? Lo otro significa una pérdida de identidad. Es la mayor traición a la... Porque muchos que traicionaron al APRA, lo traicionaron y ellos se fueron con lo que tenían y con sus bienes a otro partido. Esta traición ha hecho que sea el partido el que deje al APRA y vaya al socialismo. Es algo que no tiene... Sería una organización que obviamente no está tan ligada, o no está ligada, mejor dicho, al concepto central de lo que es el APRA como movimiento indoamericano. Ni con la idea principal que animó todo el quehacer político de Haya de la Torre. Haya de la Torre era pues un terco defensor de su programa. Que nuestra realidad indoamericana es propia. Exactamente. Y que tenemos que solucionar los problemas de acá de Indoamérica. Y propiciar la organización internacional. Pues, ¿no? Claro. Por eso es que desde que se fundó el APRA, y tú conoces mejor que yo todo eso, propiciamos siempre los partidos populares en la América Latina. De la raíz aprista nace pues el Partido Aprista Cubano. Los primeros diputados que hubo, ¿no es cierto?, apristas, como partido aprista, fue en Costa Rica el año 28, ¿no? Eso lo cuenta el que fue nuestro embajador allá, Enrique Riviero Vélez, en un libro muy bien estructurado. El Partido Socialista Chileno nace... Allende reconoce que reconoció que pertenecía. Todo eso lamentablemente... El movimiento radical, Siles Suazo en Bolivia. Así es, como movimiento popular, como movimiento ideológico en América Latina, naturalmente se ha ido diluyendo, ¿no es cierto? Y el aprismo dejó de ser ese eje que siempre lo fue con Haya de la Torre. Cuando inicialmente... ¿Qué es lo que hay que recuperar? ¿no? Claro. ¿Qué es lo que hay que recuperar? Cuando inicialmente... Claro, esa palabra que tú utilizas, pues, me causa también mucho impacto a mí mismo, ¿no? Yo, no sé, no lo voy a cuestionar, pero puede haber sido también, porque en estos tiempos, sobre todo, la ideología del APRA pues se ha ido un poco diluyendo en el buen sentido de la palabra, y los conceptos de hoy, como tú mismo lo sabes, son distintos, son diferentes. Hay gente que inclusive, compañeros y compañeras, candidatos inclusive, que más parecen fujimoristas que apristas, ¿no? Sí, fíjate una cosa, es innegable que se fue, pero la solución no estaba en abandonar al APRA, sino en actualizar al APRA, que es otra cosa. Bueno, no se hizo, eso es lo que hay que hacer. Además, hay que partir de algo. Es lo que hay que hacer. Lo que dijo Haya de la Torre, en más de una oportunidad, es que lo más importante
antes de hacer una revolución es definir la revolución. ¿Qué es lo que busca la revolución? Y él dijo, ¿cuál es la definición de nuestra revolución? La integración de América Latina. Política y económica de la América Latina. Esa es nuestra revolución. Así es. Y eso no está en el Internacional Socialista. No, pues porque es otra ruta, es otro camino. Es otro camino. Hay que hacer entender aquí al partido, a los compañeros, que muchos, yo estoy seguro, actúan de buena fe, ¿no? Sí, y en eso también yo no creo que haya habido mala voluntad. Yo no creo que haya habido intención de traición. Yo creo que salvo una medida que se tomó sin medir las consecuencias, que es otra cosa. Una medida equivocada, ¿no? Claro. Y sin medir las consecuencias. Sin decir, el salirme, el afiliarme a la Internacional Socialista, significa que simplemente dejo de pertenecer a la PRA. Pierdes tu personalidad. La identidad completamente. Totalmente. ¿Qué cosa significa? Que a partir de ese momento, nosotros lo que debemos de seguir es el programa PRISTA, al que Víctor Raúl reiteradamente señaló, que hay que aplaudir lo que hace en Europa, pero que no tiene ningún sentido aplicarlo en América. Te sometes a una línea extraña a nosotros, ¿no? Exacto. Con la cual puedes coincidir en temas que son centrales, por ejemplo, la defensa de la democracia, por ejemplo, la necesidad de elegir las autoridades mediante el voto popular. Eso siempre lo hemos aplaudido y eso nos ha dado cercanía. Pero el camino, la ruta para la América Latina, para nosotros, pasa por propiciar, por trabajar por la integración política y económica de la América Latina, que ahora mismo tendría tanta fortaleza frente a lo que ocurre con los Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? A propósito, ¿qué te parece lo que está haciendo Donald Trump? Fíjate, en el mundo están pasando cosas muy extrañas, muy raras. Una de ellas es que las medidas que ha tomado el presidente de Estados Unidos no las tomó ninguno de los presidentes antiimperialistas de América Latina, ¿no? Frente al imperialismo. En el fondo son medidas frente a un imperialismo. O sea, como que si Estados Unidos estuviese sufriendo el imperialismo y eso que sube sus aranceles y todo eso. Cosa completamente inútil. En segundo lugar, el mundo cambió. Digamos, una presencia importantísima de un Estado regulador. Claro, que es lo que además son cambios que es lo que aquí muchos liberales no lo entenderían. Pero son cambios que se tienen, que el APRA tiene que analizar para adecuar sus planteamientos a esta realidad. Ya no se está dentro del binomio Estados Unidos y Rusia. Ya Rusia pasó a un tercer nivel. Ahora están Estados Unidos y China. Y aquí hay un elemento que yo no lo he escuchado todavía en muchos de los que analizan la situación. Hay un problema muy serio, que es el que va a desatar posiblemente una gran crisis que va a ser monetaria. Acá se está frente ya no a modelos políticos, sino a una economía que se basa exclusivamente en la especulación, que es la economía norteamericana, y una economía que se ha desarrollado partiendo de realidades, que es la China. Estados Unidos en el año 70 y algo, 71, 72, cuando el presidente de Gaulle le dijo, tengan acá ustedes sus dólares, denme su equivalente en oro, Estados Unidos rompió con el patrón y ya la moneda no tiene respaldo tangible. Ya no hay posibilidad. Entonces, ¿qué pasó? La gran industria que tuvo Estados Unidos para apoderarse del mundo fue una industria, diríamos, únicamente de impresión, imprimir billetes. Entonces el mundo le mandaba sus bienes que ellos le pagaban con la emisión de billetes. Un país necesitaba dinero, emitía billetes, le prestaba y condenaba a ese país. Eso se viene abajo. Hace 2 o 3 días leí en una noticia que Estados Unidos estaba comprando cualquier cantidad de oro.
porque se está preparando a la crisis que se viene, donde el dólar va a ser visto como lo que es, un papel más. No tiene ningún respaldo. Y está inundado el mundo. Entonces es una crisis de enormes consecuencias, donde por un lado, indudablemente, no todo lo que ofrece China es bueno para nosotros, no todo. Pueden haber algunas cosas. No todo lo que puede ofrecer Estados Unidos es bueno. Pero dentro de esta coyuntura, el APRA tiene que analizar ya, partiendo de los grandes objetivos apristas, que siguen siendo apristas, porque nuestra revolución está en la integración de los pueblos indoamericanos, adecuarnos a esta realidad. Fortaleza, ¿no? Así es. Fundamentalmente. Querido Huguito, hay un tema que está muy cercano a nosotros, que tiene que ver con el 23 de mayo de 1923. Te contaba hace poco que justamente el historiador tan eminente Germán Peralta Rivera acaba de publicar también un voluminoso libro sobre esa etapa, sobre esa gesta, sobre esa fecha, ¿no? Yo no tenía, por ejemplo, plena cercanía en el conocimiento de esa famosa polémica que hubo entre Emilio Lizón y Aya de la Torre, unas semanas antes. ¿Qué te provoca a ti el 23 de mayo de 1923? Bueno, es un fenómeno, como todos los fenómenos históricos, que pueden ser analizados bajo diferentes ópticas. Yo en este momento, y esto se ha hablado mucho, ¿no? Yo quisiera hacer hincapié, aprovechar, para señalar algo que todavía no se ha aclarado ni se ha tomado por la conciencia. Es lo que más o menos me ibas diciendo, ¿no? Lo cual está muy bien. Con el 23 de mayo de 1923, con lo que sucedió, es algo importantísimo porque divide la trayectoria política de Aya en dos etapas. Ahí terminó su etapa anarquista libertaria, fue su último acto como anarquista libertario. Víctor Raúl empezó a tener diferencias con los viejos libertarios ya desde el año 19, porque Víctor Raúl se dio cuenta... Pero en la jornada de las 8 horas claro, participaron juntos prácticamente, ¿no? Claro. Los anarquistas, los que estuvieron al lado de él, ¿no? Bueno, eran anarquistas, claro, pertenecían al grupo de la protesta, ¿no? Pero lo importante era lo siguiente. González Prada, el 1 de mayo de 1905, funda el Frente de Trabajadores Manuales e Intelectuales en el famoso discurso que dio el 1 de mayo en el gremio de los panaderos, pero dentro de la óptica libertaria anarquista. Vale decir, estaba completamente prohibido y tenía que dejarse a un lado todo tipo de organización, todo tipo de jerarquía, todo tipo de autoridad interna. Cada anarquista se comportaba de acuerdo a su dictado de conciencia, ¿no? Y de acuerdo a una circunstancia determinada. Si estoy en esta situación y tengo frente a un ministro que le está haciendo daño al pueblo y tengo un arma, le disparo, ¿no? La propaganda, la famosa propaganda por el hecho. O sea, todo partía de la iniciativa individual. Aya de la Torre se dio cuenta que eso ya pertenecía al pasado, que con eso no se podía llegar a ningún tiempo. Y sí tuvo éxito la gran reforma universitaria, la lucha por la jornada de las 8 horas, la lucha contra la subida de las subsistencias y una serie de movimientos que se hicieron en ese entonces. Quizá también el mismo Congreso de Estudiantes en el claro, ¿no? Porque el movimiento de los trabajadores manuales e intelectuales empezó a organizarse. Víctor Raúl lo organiza y con eso el Frente de Trabajadores Manuales e Intelectuales pasa a otra etapa. Ya dejó la etapa libertaria y esto le valió el que días después, tal como aparecen en los números de la protesta de fines de mayo del año 23, fue expulsado del grupo de la protesta tanto él como Mariátegui, aduciendo que estaban infectados por el virus del marxismo, porque estaban propiciando la organización. Meses después es que se funda el APRA.
O sea, ese fue el último acto. Ahí lo expulsan, ¿no? A Víctor Raúl. Víctor Raúl... Pero, a ver, perdóname, ese es un tema que siempre me ha llamado la atención, ¿no? Y siempre te he escuchado muy atento a esa parte de lo que tú manifiestas. Si fueron expulsados, ¿dónde estuvieron inscritos? ¿Dónde aparecen que estuvieron inscritos? En el grupo de la protesta. Pertenecían al grupo de la protesta. Pero ¿hay algún documento que refleje que ellos estuvieron Yo eso sí no lo que he encontrado, lo que sí puedo dar fe es del acta de expulsión. Ajá. Más aún, en el año 71, 72... donde no te has inscrito, ¿no? Claro, en el año 71, 72 publiqué mi primera obra que haya salido, digamos, ya es todo un ensayo en el anarquismo frente al marxismo. Y tuve una polémica, pero un solo acto, con César Lévano, en la revista Caguetas. Que quiso tergiversar además la jornada de Claro, las 8 horas, ¿no? De porque una manera bastante... César Lévano lo que decía... Bastante mezquina, ¿no? Es que el movimiento anarquista, el movimiento de la protesta, fue traicionado por Haya de la Torre, mientras que quien continuó la línea fueron los marxistas de Mariátegui. Por supuesto, una gran mentira, ¿no? Y que él daba fe de ello porque quien había estado ahí era su padre, Delfín Lévano, que era en ese entonces presidente de la protesta, y su abuelo, Manuel Caracciolo Lévano, dos figuras destacadísimas del movimiento anarquista, dicho sea de paso, que merecen todo respeto. ¿Cómo se terminó la polémica? Cuando yo logré sacar el acta de expulsión, donde a Víctor Raúl no traiciona, se le expulsa por estar infectado por el virus del marxismo. Y quien había presentado esa moción había sido Delfín Lévano. Todo cambió. Es que toda la historia del Perú se trató de cambiarla, de modificarla. Y le costó mucho a Luis Alberto Sánchez en lo que yo colaboré. Ese César Lévano con mucha mezquindad, ¿no es cierto? Ocultando la historia, ¿no es cierto? Toda la historia. No decía que Mariátegui recién había regresado al país el año 23. Fíjese. No dijo que gracias a ella la Torre Mariátegui se pudo acercar al movimiento sindical otra vez. A propósito, tú sabes que nos ha llegado toda la biblioteca de Fausto Posada, ¿no? Ah, qué bien. Del anarcosindicalista. Claro, ¿no? claro. Que fue el que permitió el acercamiento de Mariátegui con Haya de la Torre, ¿no? Acá estuvo su nieto. Claro, además su padre también había sido... Definitivamente, acá, o sea, tenemos pues una cosa extraordinaria. El ¿no? hecho concreto es lo que me señaló Jorge Basadre. Yo al principio estaba un poco temeroso porque fui muy duro cuando publiqué mi obra sobre González Prada, porque lo sigo pensando. Una de las personas con las cuales se inicia la tergiversación de todo fue Basadre, cuando escribe su ensayo sobre Haya y sobre Mariátegui en Perú por mi posibilidad. Pero Basadre me dijo una gran verdad, me dijo, fíjate Hugo, no hay diferencia, conforma una sola realidad histórica, el movimiento anarquista y el APRA como movimiento. Claro. Es una sola realidad histórica. Quizá la continuación, en todo caso. Claro, que es otra cosa. Sin Con Haya pasa a otro nivel. Pero además sin olvidar que muchos, ¿no es cierto?, anarquistas, dirigentes sindicales de esa época, anarquistas, pasaron a formar parte de la organización aprista. Por supuesto. El mismo Sabroso, ¿no? Todos. El que hizo la letra de la Marsellesa, ¿no? El 95% de las células anarquistas pasaron al APRA. Y quien jugó un papel preponderante en esto... El Búfalo Barreto era anarquista. Claro. Quien jugó un papel preponderante en esto en Lima y en varias provincias fue José Carlos Mariátegui. En el norte fue Orrego. Pero en Lima, quien propició que esas células pasasen a la... Además fue representante del movimiento José Carlos hasta el año 27, 28, ¿no? Claro. Mate esa carta famosa que creo que no la entendió él, ¿no? A propósito, ¿qué opina de ese tiempo entre Mariátegui y Haya la Torre? Fíjate, es una de las cosas más difíciles de entender.
Yo creo que hubo mucha carga personal, psicológica. Mayátegui siempre había sido el segundo de Haya de la Torre. Y su representante aquí en el Perú. Claro. Además, esa carcelería de la que habla fue porque era aprista. Además, Haya de la Torre... Y Basadre lo recoge bien. Haya ¿no? de la Torre se jugó su prestigio personal. Cuando Mayátegui regresa de Europa, después de haber recibido, ¿no?, una ayuda de Leguía. Bueno, después de haber sido empleado de Leguía, ¿no? Como propagandista del y por gobierno lo tanto de Leguía allá en Europa. Estaba sumamente desprestigiado en ese momento dentro del movimiento de los trabajadores y dentro del movimiento estudiantil. Haya lo deja como su representante. Señal de confianza enorme, lo dejó, ¿no? Además, la revista Claridad. Entonces, Mayátegui partiendo... Mayátegui asume la revista Claridad. Claridad y la dirección de las universidades populares. El rectorado no. Quizá la dirección... La dirección, por eso yo no he usado el término ajá, rectorado, ajá. el manejo, la dirección del... Mayátegui, pensando, el APRA es un movimiento, se fundó como un gran movimiento, partía de la idea que para que este movimiento tuviese éxito y tuviese, diríamos, permanencia en el tiempo, Haya de la Torre debía dedicarse exclusivamente al APRA como movimiento. Y que así como se formaban otros partidos que se afiliaban al APRA, había que formar un partido que se afiliase al APRA, ¿no?, acá en el Perú. Y volvemos al inicio en el y él tema, habló porque el APRA debe ser considerado como partido internacional. Por tercera vez fundó el Partido Socialista, porque habían dos intentos anteriores dentro del movimiento anarquista para formarlo, con la idea de que ese Partido Socialista sea la filial del APRA en el Perú. Entonces pensaba que él le correspondía dirigir el movimiento. Quizá Mayátegui ya había sido un poco, digamos, infiltrada en el buen sentido de la palabra por la Tercera Internacional. No te olvides que la Tercera Internacional a propósito nace contra la Internacional Socialista, ¿no? Claro, pero él por otro Lenin, lado... que lo fomentó el año 18 más o menos. Por otro lado, y ahí está también la gran diferencia ya en el aspecto de formación teórica con Haya de la Torre, que Haya de la Torre se formó dentro de... y estudió el marxismo auténtico. Además conoció Rusia. El marxismo auténtico. Lo que no pasó con Mayátegui. Mayátegui se puso en contacto con una interpretación muy peculiar del marxismo, que es la de Sogel, la de Croce, la de ese momento, donde la influencia libertaria era mayor. O sea, Sogel es considerado por Mayátegui como el gran marxista. Incluso para Mayátegui el papel de Engels lo cumple Sogel. Para Lenin era uno de los mayores traidores del marxismo. Esa es la diferencia. Haya de la Torre conocía el marxismo en toda su fundamentación real. Mayátegui se puso en contacto con una interpretación del marxismo. No solo su teoría, sino también que estuvo todo. Y vio la realidad, palpó la conoció realidad. A Trotsky, estuvo en contacto con los grandes líderes rusos, o sea, tuvo un contacto personal y un estudio de lo que es el marxismo-leninismo. Mayátegui no. Mayátegui, su contacto fue con una interpretación muy peculiar y además con una interpretación condenada por el marxismo oficial. Claro, la tesis que él presenta, por ejemplo, en Uruguay. Todo esto ya no suscita mayores discusiones, ¿no? En este momento, incluso cuando he ido últimamente a la casa Mayátegui, ya lo aplauden y están de acuerdo. Pero no se imaginan todas las luchas y las polémicas que tuvimos, siendo yo muy joven, tratando de apoyar a toda esta programa que tuvo Luis Alberto Sánchez, dirigido por supuesto por Haya de la Torre, de aclarar, ¿no?, cuál era la historia realmente política y de los trabajadores en el Perú. Todo estaba tergiversado. Finalmente, el 23 de mayo, ¿qué significa para ti? Para mí significa
esa que ahí coincidencia se crea, también, ¿no es cierto?, se de crea la muerte de un claramente, obrero y un claro, trabajador. son cosas, digamos, ya que entran, digamos, son las circunstancias en las que se... Lo importante, lo histórico, es que ya con el 23 de mayo queda plenamente conformado el Frente de Trabajadores Manuales Intelectuales, no como un movimiento espontáneo, dejado a la libre voluntad y criterio de los individuos, sino como un organismo. Y es ahí donde se va a iniciar el APRA. Muy bien, querido Huguito. Y a propósito, ¿qué opinas de este movimiento de Frente Único de Trabajadores Manuales e Intelectuales, que es el APRA, que está representado en el Perú por el Partido Aprista Peruano en circunstancias de hoy? Fíjate, en las circunstancias de hoy... ¿Qué te provoca nuestro partido el día de hoy? ¿Qué te provoca lo que, por ejemplo, ha acontecido hace poco, la convocatoria a elecciones internas de un aprista un voto, bajo la modalidad de un aprista un voto? Está eso muy bien. Lamento que la decisión se haya demorado un poco. Debió haber salido antes, hace mucho tiempo, ¿no? Eso lo lamento, pero bueno, más vale tarde que nunca. Ya se hizo. Lo que considero es que no solo el APRA, todos los partidos políticos, los países del mundo, están en una gran desorientación. Estamos en un momento histórico, al margen de coyunturas políticas como lo que está pasando en Estados Unidos, con China, que cambia todo el panorama, digamos, de los conflictos internacionales. Que es un tema para analizarlo, ¿no? Porque ahí está interviniendo lo que muchos acá, ¿no es cierto?, cuando escuchan esa palabra, pues lo ven como algo que no lo entienden o no lo comprenden y que tiene que ver con el rol regulador del Estado, lo que está aconteciendo justamente en la política de Donald Trump. Una de las cosas importantes... Que puede ser buena, que puede ser mala, esa es otra cosa, pero está el rol regulador del Estado ahí. Una de las cosas más importantes es lo siguiente. Indudablemente, toda organización estatal es histórica. Puede desaparecer, tener su apogeo y volverse obsoleta. La actual organización del Estado ya es obsoleta, lo que no significa que sea necesario el Estado. Lo que significa es que hay que generar otro tipo de Estado. El mismo Víctor Raúl decía, nosotros somos demócratas, pero no tenemos nada que ver con esta democracia formal, ¿no? Nuestra democracia es funcional. Entonces, todo trajo consigo la democracia funcional, claro, la organización de un partido de cuadro, ¿no? Y ahora, por supuesto, ya en el propio partido aprista lo han olvidado, ¿no? Fíjate, al margen de todo eso, hay una situación que indudablemente ha surgido después de muerto Víctor Raúl, y es que se ha acentuado el cambio. Ya estamos netamente al final de una era histórica. Muy bien. Y hablar del final de una era histórica significa que todas las instituciones hasta este momento vigentes son obsoletas, que el hombre va a cambiar completamente de mentalidad, va a tener otros criterios de valor, va a haber un cambio completo dentro del hombre y tiene que adecuarse a la nueva realidad. Eso lleva su tiempo y es por eso que tanto cuando trataban de explicar esos grandes cambios históricos, Platón como Aristóteles, como lo hicieron los grandes filósofos de la historia del siglo XX, señalan que hay una etapa intermedio que está estrechamente vinculada con la invasión de los bárbaros. Muy bien explicado en tus 34 tomos de la historia de la filosofía, querido Huguito. Los bárbaros han inundado el mundo en los gobiernos locales, nacionales y en todas las instituciones. Y mucha turba también nos ha invadido el partido. También. Mucha turba nos ha invadido el APRA. También, ese APRA de cuadros, también ese APRA organizado. La invasión de los bárbaros también se muestra en los partidos políticos. Ese APRA de la escuela dirigente, ese APRA de los coloquios, ese APRA del Parlamento Universitario, ahora ha sido reemplazado por polladas, por parriadas, por borracheras, por fiestas, por bailes, por orquestas, ¿no es cierto? Y ya nos hemos olvidado, a propósito de lo que hablabas, ¿no es cierto?, de los franciscanos. Yo estaba un poco relacionando, vinculando a lo que era la Federación Aprista Juvenil, ¿no?, y la disciplina que ellos tenían, que lo hablaremos en otro momento. Perfecto. Querido compañero Huguito, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por tu presencia el día de hoy, creo que ha sido unas
clases magistrales como la que siempre tú estás acostumbrado a darnos. Muchas gracias, querido compañero Iván Villar Vélez, por tu presencia y por tu apoyo de siempre. Volveremos el próximo domingo, siempre desde la Biblioteca Privada de Aya La Torre, en vivo y en directo, con un gran invitado o con una gran invitada, como siempre. Han sido ustedes muy amables, muy gentiles, muchas gracias. Nos vemos el próximo domingo.